Buenas, somos Jesús García y Jorge Martín y os vamos a presentar la enseñanza mutua. Lo que vamos a presentar va a ser cómo se hacía, quiénes fueron los autores más famosos en dicha enseñanza y las cosas más importantes y relevantes. Como podéis apreciar, nos encontramos frente al índice, donde podéis ver lo que hablaremos a lo largo de esta presentación. Comenzaremos con los dos autores que desarrollaron este método. Continuaremos con el contexto histórico y los aspectos y características del mismo, y para terminar mencionaremos algunas obras. Comenzaremos hablando de los dos autores de este método. El primero de ellos sería Joseph Lancaster, que fue un cuáquero y reformista de la educación pública. Nació el 25 de noviembre de 1778 en Inglaterra y fallecería el 23 de octubre de 1838 en Estados Unidos. El segundo de ellos sería Andrew Bell, sacerdote y educador. Nació el 27 de marzo de 1753 en Escocia y falleció el 27 de enero de 1832 en Inglaterra. El método de enseñanza mutua, escuela lancasteriana o monitorial, fue un tipo de enseñanza y organización escolar que surgió a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Sería muy popular, sobre todo en el último siglo, debido al gran auge que hubo de enseñanza. El método surgió en Madrás, una ciudad ubicada al sur de la India, en 1796 promovido por el pastor Andrew Bell. 2 años después, este tipo de enseñanza obtuvo una serie de mejoras por parte de Joseph Lancaster, que llevó el método a Europa, más exactamente a Londres, Inglaterra. Allí, el método de enseñanza mutua fue primero promovido por la Sociedad Anglicana Nacional, que se creó en 1811, y luego por la Royal Lancaster Society, fundada en 1808 y que 6 años después cambiaría su nombre a British and Foreign School Society. Posteriormente, en los 40 primeros años del siglo XIX, este nuevo sistema o método de enseñanza se difundiría por diferentes países de diversos continentes, como serían Europa y América. Esto se produciría gracias al apoyo oficial y de sociedades filantrópicas. Este método se conoce como enseñanza mutua porque los estudiantes debían reunirse en grupos de 8 personas y se diferenciaba de los sistemas simultáneo e individual populares en ese tiempo en que la enseñanza la dirigía uno de los estudiantes, conocido como el monitor a cargo. Los monitores a cargo eran formados con antelación por los docentes, quienes no tenían la responsabilidad de la enseñanza, debido a que ellos enseñaban a los monitores a cargo para que a través del más listo de la clase enseñase a la gente con más dificultad y no tener que estar dependiendo de todos los niños. El maestro debía realizar una buena elección de quién sería el encargado de ser el monitor de enseñanza, puesto que debía de ser primero que todo un estudiante ordenado, al igual que captar muy bien las ideas, ya que su principal objetivo era transmitir las ideas aprendidas de su maestro al resto de estudiantes. Estas personas monitores se encargaban de la enseñanza de las materias y de organizar actividades para entender las mismas, pero no eran los únicos monitores, puesto que los maestros se encargaban de formar a otros estudiantes, quienes serían los encargados de la vigilancia y el orden en las distintas aulas. El método de la enseñanza mutua fue creado para suplir las necesidades de escolarización que había en la época en cada ciudad. Además, poseía un bajo coste, por lo cual era ideal para la mayoría de las escuelas de ese momento. El sistema requería de una amplia sala, en la que lo alto se ubicaba la mesa del maestro. La capacidad ideal de la propia se encontraba en torno a 150 y 350 estudiantes, ya que como mencionamos anteriormente, los alumnos se deberían de dividir en grupos de 8 personas. Este método era muy efectivo, ya que la enseñanza no dependía del maestro de manera directa, sino más bien indirecta, puesto que formaba a monitores que terminaban siendo los encargados de la enseñanza. El maestro se encargaba de vigilar que cada actividad, desde su comienzo hasta finalización, se hiciera de manera adecuada
y la mayoría de veces daba órdenes mediante señales visuales. Además, de él dependía que los monitores estuviesen formados de manera correcta para la enseñanza a los otros alumnos. Esta fue la primera obra que creó Joseph Lancaster. Fue publicada en 1803 en Londres y en 1807 viajó a Nueva York para promover sus ideas. Esta obra hace referencia a las mejoras en la educación y alcanzó su mayor punto de popularidad en la primera década del siglo XIX. Esta obra también fue escrita por Joseph Lancaster. Fue publicada en 1812. A través de esta obra, Joseph quería dar a conocer cómo era la educación británica, después de haber escrito su primera obra que hablaba de las mejoras que se necesitaba en la educación. Como dato extra, hemos seleccionado una noticia actual en la que se pone en práctica este método. En el 2015, Vincent Fayet, profesor de ciencias y de tecnología en el Instituto Dorian de París, recuperó la idea original y la adaptó a su contexto en la sociedad actual. Bueno, esta ha sido nuestra presentación, esperemos que os haya gustado y sobre todo queríamos dar a conocer la enseñanza mutua, que muchos de vosotros no sabréis lo que es y espero que os hayáis enterado con todo lo que hemos puesto en la presentación y que os haya interesado mucho el tema.